Noticentro 1, CMI. Todo el Pacífico en emergencia. Alcaldes denuncian que no tienen cómo atender a la población. El gobierno ordena cierre del Amazonas. Armada incrementa patrullajes en el río Amazonas para bloquear a migrantes del Brasil. Comienza atención del gobierno a San Andrés. Dispone ayudas. 680 nuevos contagios en el país. Hoy hubo 16 fallecimientos más. 17 contagiados en una misma familia en Finca de Pereira. Padre y sus 2 hijos mueren por coronavirus en Malambo, Atlántico. Crecen contagios en las cárceles del país. Médicos dicen que coronavirus es endémico y habrá que convivir con él, como afirma Organización Mundial. Se quiebra la aviación comercial del mundo. Casa por cárcel, conceden a Iván Moreno por sentencia cumplida. Golpe al ELN en el sur de Bolívar. Dado de baja, cofundador del grupo guerrillero. Se desploma la industria en el país. 22.000 restaurantes no volverán a abrir sus puertas en todo el país. Ministro de Defensa habla sobre retiros en inteligencia militar en Pregunta a Yamil. Ministra de Minas ahora sí acepta riesgo que hay racionamiento a comienzos de año entrante. 300.000 fallecimientos en el mundo entero hasta hoy por el virus. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Y crece la lista de altos funcionarios públicos que se niegan a responder señalamientos en su contra. 2. Cumbre de pseudo centro-izquierda. 3. El choque entre el operador del relleno Doña Juana y el distrito trascendió a los estrados judiciales. Y Miñapa, la rumba por la que fue suspendida una alcaldesa. 1, 2, 3 y Miñapa al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Los alcaldes de varios municipios del litoral pacífico como Tumaco, Buenaventura y Timbiquí denunciaron una dramática desprotección frente al avance del coronavirus. Advirtieron que pese al aumento en el número de contagios, las ayudas del gobierno no llegan. Insisten en que los equipos médicos para atender la emergencia son insuficientes. Alcaldes y gobernadores de municipios y departamentos del litoral pacífico lanzaron hoy un llamado de auxilio al gobierno nacional por el peligro que representa la pandemia del coronavirus para sus vulnerables comunidades, sumidas en un olvido histórico que ahora tiende a agravarse con consecuencias incalculables. La situación de Tumaco, que hoy tiene 37 contagiados y un muerto, preocupa por su vecindad con Ecuador. Más del 50% de las pruebas que están saliendo diariamente de nuestro municipio no se le está dando la lectura adecuada. Y Buenaventura, principal puerta comercial de entrada a Colombia, también es de alerta. Hoy ya cuenta con 91 contagiados y 7 muertos. Tenemos todos los riesgos, pero el país nunca entendió no ha entendido todavía todo el riesgo que tiene con Buenaventura para el ingreso del COVID al país. Y la advertencia de municipios que no tienen COVID-19 reportados aún es también alarmante. De manera que decir que no tenemos casos de COVID-19 no lo creería yo tan cierto, porque no hemos tenido la posibilidad de empezar con los temas de pruebas. Y para Chocó, que a la fecha reporta 40 contagiados y 9 muertos, el gobernador encargado pidió al gobierno más medidas drásticas para controlar la indisciplina social. Y a tomar medidas que sean muy contundentes para mantener a la gente en las casas. Hoy estamos hablando con el señor alcalde en aras de decretar el toque de queda. En el debate, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció el envío de ventiladores para paliar en algo la emergencia. 82 para Chocó, 25 para Buenaventura y 18 para Tumaco. Esta noche el gobierno ordenó el cierre del Amazonas. En el departamento quedó prohibida toda actividad en las calles desde esta medianoche hasta el 30 de mayo. En el Amazonas van 924 contagiados con COVID-19. La circular del Ministerio del Interior dice que para lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se limita la libre circulación de personas y libre circulación de vehículos en el territorio. Contempla algunas excepciones como asistencia y prestación de servicios de salud, adquisición de bienes de primera necesidad y desplazamiento a servicios bancarios y financieros, entre otros. La situación del Amazonas es cada vez más crítica. Con el paso de los días, los contagios de coronavirus aumentan de manera alarmante.
Hoy fueron reportados 53 casos nuevos y en total el departamento ya suma 924 infectados. Nuestra necesidad aquí es en temas de expansión, en número de camas. Necesitamos una mayor cantidad de camas, mayor cantidad también de recursos humanos a nivel de profesionales en salud. La situación es apremiante y la Iglesia hace un llamado urgente al gobierno nacional, pues el departamento no cuenta con las suficientes ambulancias ni balas de oxígeno y el personal médico es insuficiente. No es suficiente la ayuda del gobierno nacional y hay que seguir insistiendo y hay que seguir pidiendo la ayuda humanitaria, la ayuda en salud. Para los médicos que afrontan la pandemia en la región, el aumento de casos está a punto de colapsar el sistema. Tenemos una ocupación del 60% de camas disponibles y estamos hablando de 3 semanas de la pandemia. Esto quiere decir que nuestra ocupación se va a copar y podemos entrar en colapso. Amazonas registra 30 fallecidos por COVID-19 y las autoridades locales piden mayores controles en las fronteras con Brasil y Perú, países con altos índices de contagio. Y la Armada Nacional incrementó los patrullajes en la frontera con Brasil y Perú para evitar el ingreso de extranjeros a Leticia y así tratar también de evitar nuevos casos de coronavirus en la ciudad. Las acciones de la Armada buscan evitar el tránsito de todo tipo de lanchas y botes por la triple frontera. En los 116 kilómetros de frontera hemos realizado un control fluvial exhaustivo en sectores como Puerto Nariño hasta San Juan de Atacuari, en sector del Caño Yaguarcaca y en el muelle Victoria Regia, con el fin de ejercer un excelente control fluvial y evitar el paso de inmigrantes tanto de Perú como de Brasil. El fin de semana llegarán embarcaciones de mayor tamaño enviadas desde el Putumayo para vigilar el río. En tierra los infantes apoyarán la labor de las autoridades civiles. Se han venido adelantando actividades de pedagogía con las comunidades indígenas del departamento, ayudándolos, concientizándolos e instruyéndolos acerca de actividades de prevención. Previamente todos estos militares fueron capacitados en prevención y aislamiento. Comenzó la atención integral en San Andrés. Hoy fueron transportadas a la isla 30 toneladas de ayudas entre mercados y kits de aseo para las personas más necesitadas. En el marco de la campaña Ayudarnos hace bien, que tiene como propósito brindar alimentos a más de 446.000 familias en condiciones de vulnerabilidad en los 32 departamentos del país, un avión de la FAC llevó hoy a San Andrés 32 toneladas de canastas con alimentos, medicinas y equipos de aseo. La primera dama, María Juliana Ruiz, y la directora de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez, entregaron las ayudas a los sanandresanos. Con todo el cariño, con todo el amor por nuestro país, y con la convicción absoluta de que si ponemos un granito de arena cada uno de nosotros, vamos a cambiar la historia. Muy satisfactoria por la ayuda que nos están dando, ya que están pensando en nuestros hijos que están en casa por la epidemia en esta cuarentena. En su recorrido por la isla, la primera dama y la directora de Bienestar Familiar entregaron canastas nutricionales a las familias de los niños atendidos en primera infancia. El Ministerio de Salud reportó el mayor número diario de contagios con COVID-19, 680 nuevos casos. El número acumulado de pruebas que han dado positivo hasta el momento es 13.610. Colombia confirma 525 muertos a causa del COVID-19. 16 colombianos murieron en solo 24 horas, todos mayores de 50 años de edad. Lo más importante ahorita es tener esa disciplina social para no volver a entrar en cuarentena. No creo que queramos seguir teniendo esta experiencia. La vida tiene que seguir con todo y el coronavirus. Hoy se procesaron en los laboratorios del país 5.251 pruebas. El coronavirus COVID-19 se confirmó en otras 680 personas, el pico más alto desde que se confirmó el primer caso. En Colombia la cifra de infectados es de 13.610. Los nuevos casos se presentaron en su mayoría en Bogotá con otros 207 casos, llegando a los 4.892 infectados. Colombia reporta el día de hoy el número más alto de contagiados por COVID-19. Esta cifra irá en aumento debido al número de pruebas realizadas diariamente y a la reapertura de algunos sectores económicos. El número de recuperados no aumenta tan rápido como el de los contagiados. Sin embargo, el buen cuidado de algunos colombianos ubica hoy la cifra en 3.358 recuperados.
Los departamentos con el mayor número de casos son Valle del Cauca con 1.557 casos, Atlántico con 1.383 y Bolívar con 1.051 contagiados. En Pereira, 17 personas de una misma familia se contagiaron con coronavirus. La finca donde se encuentran está en cuarentena. La familia llegó de una región cercana a Risaralda. Decidió tener un encuentro en una finca en la zona rural de Pereira antes de que se iniciara la cuarentena y las primeras restricciones ante la llegada del COVID-19 al país. Ya con las medidas, las cerca de 20 personas allí reunidas no lograron salir a sus destinos originales, cumpliendo de esta forma con las medidas exigidas por las autoridades. Solo una persona salió de la finca para la consecución de víveres y elementos de primera necesidad. Fue allí donde se confirmó el primer caso. Y como fue diagnosticado positivo y le hicimos el cerco a sus familiares sospechosos y que estaban conviviendo con él, le hicimos la toma de muestra alrededor de 24 personas que están en esa finca y 16 más salieron positivos, los otros negativos. Ahora la Secretaría de Salud se encuentra realizando el cerco de vigilancia con el fin de saber en qué parte del recorrido tuvo contacto la primera persona, aunque al parecer este hizo una visita a alguien que estaba en cuarentena. Y en Malambo, Atlántico, un hombre de la tercera edad y 2 de sus hijos fallecieron por coronavirus. Las autoridades de salud en Atlántico indagan cómo se produjo el contagio con COVID-19 de 7 integrantes de una familia, 3 de los cuales han fallecido. El hecho lamentable se produjo en el municipio de Malambo, en el área metropolitana de Barranquilla. Hace apenas unos días fallecieron 2 de sus 3 hermanos y hoy lastimosamente falleció su papá. Otras 4 personas de la familia dieron positivo para COVID-19. La esposa del adulto mayor, también anciana y madre de los otros 2 fallecidos. El tercer hijo de la señora, de 44 años, se encuentra hospitalizado. Malambo registra 91 casos positivos de COVID-19 y 5 personas han fallecido. El Instituto Nacional Penitenciario reveló que la cifra de contagiados dentro de las cárceles ya se acerca al millar entre reclusos y guardianes. La situación en las cárceles se agrava y ya son 8 centros de reclusión en los que se detectaron casos de coronavirus. Ya hay reportes en la cárcel distrital de Villavicencio, en la cárcel La Picota de Bogotá, en las Heliconias de Florencia, en Guaduas, en la Picaleña de Tolima, en la cárcel de Leticia, en el Bosque Barranquilla y hoy se detectó un caso en la cárcel La Ternera de Cartagena. El director del penal confirmó que se trata de un interno de 36 años que ya fue aislado. Sin embargo, la Secretaría de Salud de la ciudad inició con la toma de muestras de las personas que tuvieron contacto con él. Los funcionarios del IMPEC alertaron por la situación en los centros de reclusión y la falta de medidas. La USPEC no ha querido hacer los traslados presupuestales necesarios para poder adquirir estos elementos de bioseguridad. La cifra de contagios en los centros de reclusión alcanzó los 997 casos, en los que se incluye a presos y personal del IMPEC. Y el alcalde de Villavicencio, Felipe Harman, le hizo un duro reclamo a las directivas del IMPEC por la crítica situación de contagios con COVID-19 en la cárcel de la capital del Meta. 17 horas después de que se presentara la fuga del interno Óscar Laverde Hernández, luego de que este fuera llevado a una clínica de la ciudad de donde se escapó, fue recapturado. Aprovecha un descuido de los guardianes del IMPEC que se encontraban custodiándolo y se fuga por una ventana de este establecimiento clínico. El alcalde de Villavicencio le pidió al director nacional del IMPEC tomar medidas inmediatas para poner orden en el centro carcelario de la ciudad. Le hago un llamado a su director general a que mande una delegación de alto nivel que sea capaz y competente para atender la situación administrativa de la cárcel. El mandatario de la capital del Meta manifestó que es urgente fortalecer las medidas de seguridad y los planes de contingencia al interior del centro penitenciario. Y entre tanto, médicos especialistas en virus advirtieron que de ahora en adelante la comunidad tendrá que mantener de manera indefinida las medidas de protección frente al COVID-19. La declaración de la Organización Mundial de la Salud sobre el carácter endémico del coronavirus implica un drástico cambio en los hábitos de vida. Eso quiere decir que va a continuar circulando en la población siempre y cuando el virus encuentre personas susceptibles, que obviamente somos la gran mayoría de la población humana, siempre y cuando no tengamos disponible una vacuna. La noticia de que el COVID-19 llegó para quedarse obligará a mantener el autocuidado por un tiempo indefinido. Nos hace entender que todas las medidas que hemos aprendido en prevención y en distanciamiento y en uso de elementos de protección personal y en lavado de manos y en normas sociales se quedan con nosotros.
Según los especialistas en Colombia, se advierte que no está claro todavía si las personas que se recuperan de un primer contagio de COVID-19 quedan inmunes o no frente a una recaída. Trabajadores del sector salud en Bogotá advirtieron sobre el riesgo de una crisis sanitaria en los hospitales de la capital cuando el coronavirus alcance su pico de contagio. Con esta protesta frente a la Secretaría de Salud llamaron la atención de la alcaldesa Claudia López para que atienda sus necesidades en materia de implementos y de condiciones laborales. Pese a la cuarentena, van 137.000 personas multadas por violar el aislamiento. Incluso algunas han sido sorprendidas en estado de embriaguez. A la fecha, 137.984 conductores han sido sancionados en el país, principalmente por exceder los límites de velocidad, no respetar las señales de tránsito y por maniobras peligrosas. Se han inmovilizado ya cerca de 7.900 automotores, es decir, 160 vehículos inmovilizados diarios, un promedio de 7 cada hora. Si yo trabajo en el sector salud y me puedo movilizar porque estoy en una excepción, debo portar una prueba para que así la policía pueda verificar que sí trabajo en el sector. A la fecha, 78 conductores han sido sorprendidos en estado de embriaguez, poniendo en riesgo la vida de peatones y otros conductores. Noticentro 1 CMI comprobó la indisciplina en algunas localidades de Bogotá declaradas en alerta naranja por el alto contagio con COVID-19 entre sus habitantes. La alcaldesa Claudia López lideró el perifoneo, señalización y desinfección de Chapinero, una de las nuevas localidades en alerta naranja por coronavirus. Si pueden, quédense en casa. Si tienen que salir por algo indispensable, usen siempre su tapabocas que les cubra nariz y boca. En Puente Aranda, barrios como Centro Industrial y Puente Aranda ya tienen avisos que delimitan el área de cuidado especial. Mañana la alcaldesa hará el recorrido. Yo los veo con bastante gente y además pues la policía pasa y no ha dicho nada. Suba, que la segunda localidad con más contagios, con 473, tendrá zonas de cuidado especial en barrios como Cantagallo y Masurén. Este es el panorama en sus calles, varios establecimientos abiertos sin cumplir protocolos y ciudadanos sin tapabocas. Es que estaba hablando por teléfono y me lo acabé de bajar. Es que ahorita voy muy afanada. En Bosa todavía no hay demarcación y en los barrios con más riesgo de contagio como San Antonio, La Independencia, Villas del Progreso, El Remanso, Chico Sur y Ciudad del Recreo persisten las ventas informales y no existe el distanciamiento social. Los veo muy pegaditos porque no guardan la distancia social. Pues sí, hay un error de nosotros. Las 6 localidades en alerta naranja concentran el 50% de los casos positivos de toda la ciudad. Y en Corabastos aumentó a 30 el número de casos de contagio con COVID-19. A partir del lunes empiezan a regir las restricciones en esa central mayorista. Así fue el desorden de esta mañana en Corabastos. Yo creo que veíamos más de unas 20.000 personas en Corabastos. O sea, la norma como tal no se empezó a cumplir en Corabastos. Solo hasta el domingo entrará en vigencia el pico y cédula. Pensamos que el domingo 4 de la tarde será la hora que empezamos con este nuevo control. A partir del lunes, ni los minoristas ni las familias podrán mercar en Corabastos. Cada mes vengo aquí a Corabastos a llevar mi mercado, sí señora. No, pues ahora qué. Todo el mercado se pudre, todo se acaba. El número de contagios va en aumento con 30 casos. Reducciones de salarios, licencias no remuneradas y vacaciones colectivas hacen parte de los acuerdos que los pilotos de varias aerolíneas han realizado con sus compañías para mantener sus empleos a la espera de una reactivación del sector. Las aerolíneas, incluida Avianca, han logrado acuerdos con sus pilotos para reducir salarios, licencias no remuneradas y anticipar vacaciones. Todo para lograr conservar los empleos y ayudar a las compañías. Así lo confirmó el presidente de la Asociación de Aviadores de Avianca, Pablo Ortega. A la empresa le hemos manifestado que cuenta con nuestro apoyo y así lo hemos demostrado durante los últimos 2 meses que hemos enfrentado la situación. Nuestro interés es el de conseguir el objetivo común, que no es otro que el de lograr la continuidad de Avianca, preservando todos nuestros puestos de trabajo. Avianca ha continuado con el mantenimiento de aeronaves en sus sedes de Medellín y Bogotá y está a la espera de regresar a los cielos. Los pilotos estamos listos y con total disposición para retomar las operaciones, transportando a nuestros pasajeros y carga con el profesionalismo y dedicación que nos ha caracterizado durante más de 100 años. Las compañías han pedido al gobierno un salvamento para lograr hacer parte de la recuperación económica del país. Mientras tanto, el gobierno avanza en el diseño de los protocolos de bioseguridad para reactivar el sector aéreo.
El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil ya trabajan en los protocolos de bioseguridad para los aeropuertos del país, las aerolíneas y demás actores del sector. El objetivo es ir avanzando en el informe que tendrá que ser avalado por el Ministerio de Salud una vez se autorice la reapertura de las operaciones en primera instancia para los vuelos domésticos. Entre los protocolos, los cuales incluso fueron socializados ante el Congreso de la República, está la desinfección para el personal aeronáutico, aeronaves y terminales aéreas. También se adoptarán medidas para los pasajeros en cuanto a su ingreso. El usuario deberá ingresar sin acompañantes. Además, como uso obligatorio, deberá usar tapabocas. Se plantea solo el uso de equipaje de mano. En cuanto a los aviones, se buscará solo usar la mitad de la capacidad con el fin de establecer una distancia prudente entre un pasajero y otro. Bueno, y es que el coronavirus se está convirtiendo en el verdugo de la industria aérea del mundo. Las pérdidas podrían superar los 330.000 millones de dólares este año por la suspensión de operaciones. Según la Organización de Aviación Internacional, de 200.000 vuelos diarios en el mundo antes de la pandemia, hoy solo hay poco más de 19.000 en el cielo, es decir, menos del 10%. Por el oscuro panorama, la británica Virgin Atlantic del magnate Richard Branson ya despidió a 3.000 personas, entre las cuales se encontraban 600 pilotos. Finnair, la aerolínea más importante de Finlandia, retornó 12 aviones de su flota y se vio en la obligación de despedir a 2.400 trabajadores. Norwegian Air Shuttle, aerolínea principal de Noruega, detuvo por completo sus 160 aviones y devolvió los Boeing 787 que había rentado. El holding IAG, que agrupa a la española Iberia Airlines y a la inglesa British Airlines, no solo canceló la adquisición de Air Europa, pagando una compensación de 40 millones de euros, sino que además Iberia se vio obligada a desprenderse de 56 aviones y British Airways de otros 34, a la vez que jubiló a todos sus empleados mayores de 58 años. Lufthansa, una de las aerolíneas europeas más importantes con sede en Alemania, se vio obligada a parar 72 aeronaves. Las gigantes Emirates de Dubái y Etihad Airways de Emiratos Árabes Unidos pararon 60 aviones y cancelaron pedidos de 40 aviones más a la Boeing y a la Airbus. Ryanair, probablemente la empresa más importante del sector de las low cost, dejará de utilizar 113 aviones de su flota y despidió a 900 pilotos. Avianca solicitó el ingreso a ley de quiebras, pues tiene gran parte de sus 158 aviones parados. La fabricante Airbus, por su parte, tiene más de 60 aviones construidos y almacenados por falta de compradores. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, habrá más de 8.000 aviones parados en el mundo para cuando termine la crisis y más de 90.000 trabajadores desempleados para septiembre. En Bogotá, la Secretaría de Movilidad otorgó permisos temporales para el alquiler de bicicletas y patinetas en la capital. Empresas dedicadas al alquiler de patinetas eléctricas y bicicletas podrán funcionar durante la emergencia sanitaria en Bogotá. Los permisos de operación fueron otorgados temporalmente para evitar aglomeración en el transporte público. Que tengan póliza de seguro, que compartan la información de los viajes y de sus vehículos con la Secretaría y cumplir con unos protocolos de bioseguridad. Dentro de los lineamientos se establece que estos vehículos de micromovilidad deberán transitar por la red de ciclorrutas, máximo a 20 km por hora y solo podrán parquear a 30 centímetros del andén en vías intermedias. Esta pandemia nos ha obligado a repensar cómo podemos entregarle a los ciudadanos unos medios de transporte seguros que cumplan con el aislamiento social. Las empresas interesadas pueden inscribirse a través de la página de la Secretaría de Movilidad. Hacemos nuestra primera pausa y cuando regresemos a Noticentro 1 CMI desarrollaremos estas noticias. Un juez le concede detención domiciliaria al ex senador Iván Moreno, condenado por corrupción. Bombardeo al ELN en Bolívar. Corte Suprema dice que la JEP no es competente para asumir caso de Salvador Arana. Un juez le concedió el beneficio de casa por cárcel al excongresista Iván Moreno, condenado a 14 años de prisión por su participación en el carrusel de la contratación en Bogotá. Tras la orden del juez de ejecución de penas, el IMPEC revisa si Iván Moreno tiene alguna orden de detención pendiente y, de no ser así, la entidad realizará el traslado del excongresista desde la cárcel La Picota a su domicilio. El juez consideró que Moreno ya cumplió 3/5 partes de su condena, por lo que ordenó que pueda pagar el resto de su sentencia en su casa. Concede prisión domiciliaria al condenado previo pago de caución prendaria por 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes y suscripción de diligencia de compromiso. En 2014, la Corte Suprema de Justicia condenó a Moreno a 14 años de prisión por su responsabilidad en el millonario desfalco del carrusel de la contratación en Bogotá. El ex senador fue declarado culpable por manipular contratos para la recuperación de la malla vial de la
ciudad que fueron entregados a determinados contratistas a cambio de millonarios sobornos para él y su hermano, el exalcalde Samuel Moreno. Las fuerzas militares reportaron un bombardeo al ELN en el sur de Bolívar. Hasta el momento se confirma la muerte de 4 guerrilleros, entre ellos un cabecilla de esa organización. En zona rural de Montecristo, Bolívar, las fuerzas militares bombardearon un campamento del ELN. Según la planeación de la operación, en el lugar había unos 15 guerrilleros. Hasta el momento han sido recuperados 4 cuerpos, entre ellos uno de un cabecilla. Alias Mochotierra era considerado como un objetivo de alto valor y estaba vinculado con la planeación y ejecución de acciones terroristas contra la población civil y la fuerza pública en los departamentos de Antioquia y Bolívar. Entre las múltiples condenas contra alias El Mocho, tiene una por el secuestro de un avión comercial en 1999. La Corte Suprema y la Justicia Especial para la Paz chocaron por la competencia para conocer los procesos contra el ex embajador y exgobernador Salvador Arana, condenado por sus nexos con grupos paramilitares. La Justicia para la Paz se declaró esta noche respetuosa frente a la Corte y a los recursos que considera utilizar en este caso. El pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, en el que considera que la Jurisdicción Especial para la Paz no es competente para asumir los casos contra el condenado exgobernador de Sucre y ex embajador, se da en una extensa providencia proferida por la Sala Penal 3 meses después de que la JEP aceptara el sometimiento de Salvador Arana. Es inaceptable que la JEP se atribuya la competencia de admitir sentenciados por la Corte Suprema. Con ponencia de la magistrada Patricia Salazar, la Sala Penal de la Corte le solicitó a la Corte Constitucional que resuelva la controversia planteada y defina a qué jurisdicción corresponde el conocimiento de los procesos contra Salvador Arana. La competencia prevalente de la JEP no convierte a la Jurisdicción Especial en un tribunal con superioridad abierta e indeterminada a las demás jurisdicciones. El exgobernador y exembajador tiene en su contra 2 condenas de más de 40 años proferidas por la Corte Suprema por sus vínculos con los paramilitares en Sucre. La Justicia Especial para la Paz ratificó la aceptación del excongresista Musa Besaile Fayad en ese tribunal. Esa aceptación es parcial, pues Besaile seguirá siendo procesado por la Corte Suprema en el caso del cartel de la hemofilia. La razón para aceptarlo en la JEP por el llamado cartel de la toga es que los pagos a magistrados los hizo para evitar que lo investigaran por paramilitarismo. Una nueva masacre ocurrió en las últimas horas en el departamento del Cauca. La 4ª masacre perpetrada en menos de un mes en el departamento del Cauca se registró en el barrio Gustavo Mejía, municipio de Corinto, hasta donde llegaron hombres armados que arremetieron contra un grupo que jugaba parqués. Se presentan en una vivienda donde habían 3 personas y estos arremeten contra la vida de estas personas. En el sitio murieron 2 de los ciudadanos, el otro perdió la vida cuando era trasladado al hospital local. 2 de las 3 víctimas tienen antecedentes penales, una indiciada en 2 oportunidades por el delito de homicidio y otra por tráfico de estupefacientes. Con esta masacre y un doble homicidio perpetrado en la vereda Nuevo Horizonte del municipio de Argelia, son 32 las personas que han sido ajusticiadas en el Cauca durante el periodo de cuarentena. 14 de ellas eran líderes sociales. La heroica reacción de 2 conductores del Sistema Integrado de Transporte Público en Bogotá frustró el robo a un equipo periodístico de Noticentro 1 CMI en el norte de la ciudad. Calle 127 entre carreras 14 y 15 en el norte de Bogotá. 2 delincuentes que se movilizaban en un carro particular le arrebataron su cámara de grabación a la camarógrafa de CMI, que en su intento por evitar el robo forcejeó con uno de los delincuentes. La oportuna y heroica reacción de este conductor de un SITP que atraviesa su vehículo impide la huida de los ladrones que deciden echar reversa, pero otro conductor de los llamados buses azules le cierra el paso. Los delincuentes deciden abandonar la cámara y su vehículo y emprender la huida. Las autoridades investigan si se trata de una banda organizada que estaría operando en la zona. La industria, el comercio y el turismo arrojaron cifras negativas al cierre de marzo, según el DANE. Según el DANE, el país comenzó a sentir los efectos de la parálisis por el confinamiento desde el mismo instante en que comenzó la cuarentena en la segunda quincena de marzo. La producción industrial arrojó una caída de menos 8,9% como consecuencia del cierre de miles de empresas. Le hacemos un llamado al gobierno nacional para que vea estas cifras y tome medidas
eficientes y medidas que logren no solamente disminuir la pérdida masiva de empleos, sino también el tejido empresarial. Las ventas del comercio cayeron en marzo pasado menos 4,8%, en buena medida por la suspensión de actividades en centros comerciales y restaurantes. El director del DANE reveló que el turismo registró la caída más dramática de su historia reciente, con una disminución de ingresos de menos 46,9%. En ese escenario social y económico que vivimos de confinamiento en la última semana de marzo. En esa última semana de marzo, refinación en manufactura estuvo afectada de forma importante, con un número negativo muy grande. Las agencias de viajes y los hoteles también reportaron caídas en sus ingresos de 59%, mientras que la hotelería registró una caída en la tasa de ocupación de menos 37,3%. Los estragos del COVID-19 en la industria gastronómica y en la hotelería son astronómicos. Los restaurantes han perdido más de 700.000 millones de pesos y la ocupación hotelera cayó a menos del 3%. La situación de los restaurantes en el país parece tocar fondo. Por ahora y debido a la crisis, 22.000 locales dedicados a la gastronomía de los 90.000 que funcionan en el país ya no podrán volver a abrir sus puertas. Las pérdidas se estiman en 720.000 millones de pesos en la parte formal de la industria. Hay que recordar que este es un sector que muchas familias derivan su sustento de manera informal y pues eso sería otro tanto. Y tendríamos una destrucción de empleos formales de 125.000 de los 500.000 que generamos antes del aislamiento. Los restaurantes lograron un acuerdo con el Ministerio de Comercio para implantar unos protocolos de bioseguridad para volver a reabrir. Están a la espera del visto bueno del Ministerio de Salud. Se limitará el aforo al 25% y habrá desinfección a la entrada del local, así como toma de temperatura de cada persona que ingresa. Entre mesa y mesa lo que van a encontrar es que no se pueden sentar las personas de frente, sino tienen que sentarse diagonal, y va a haber una mesa habilitada y una mesa sin habilitar completamente. Por el lado de los hoteles, la situación es dramática. La ocupación ha caído al 2,7%, prácticamente toda la hotelería está cerrada hoy en día, las pérdidas alcanzan 2 billones de pesos. Más allá de los protocolos, la decisión final de reapertura de estos sectores está en manos del Ministerio de Salud. Gobierno y sector privado hablaron hoy de los cambios que sufrirá el comercio exterior tras la pandemia del coronavirus. La guerra comercial y los efectos del coronavirus acentuaron la caída del comercio internacional. Según la CEPAL, las exportaciones de América Latina hacia Estados Unidos caerán 11,6%, a Europa 16,1% y a China 24,4%. Para el caso de Colombia no es la excepción y se espera que las multinacionales busquen mercados cercanos para reducir costos. El gobierno considera que los TLC, en especial el de Estados Unidos, serán la oportunidad. Hay que mencionar la estabilidad de las relaciones que tenemos con Estados Unidos y tiempos de exportación, particularmente a la costa este de los Estados Unidos. Analdex afirmó que se está pasando de la globalización a la regionalización, lo que obliga a la diversificación de la economía nacional. Y entonces en ese proceso de regionalización, pues resulta fundamental el acuerdo que nosotros tenemos con los Estados Unidos. Tenemos que mirar esos vacíos de oferta para aprovecharlos. El pronunciamiento fue hecho en el foro virtual de la Cámara de Comercio Colombo-Americana. Hoy comenzó una dura discusión entre el gobierno, los empresarios y trabajadores sobre la posibilidad de aplazar el pago de la prima de mitad de año. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, y representantes de los gremios y los sindicatos discutieron a instancias de la Comisión de Concertación temas álgidos como la postergación del pago de la prima, la suspensión de contratos y turnos especiales de trabajo. Las centrales obreras rechazaron la eventual postergación de la prima. Porque si la gente cada vez pierde más capacidad de compra, entonces ¿a quién le van a vender los empresarios? ¿A quién le va a vender el comercio? En un comunicado, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, afirmó que a pesar de la crisis, los derechos de los trabajadores no son negociables. Las discusiones continuarán la próxima semana. El DANE presentó el informe de seguimiento a los precios de los productos básicos y detectó alzas injustificadas en más de 1.600 casos. Esta noche, el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, reveló que por estos días se vienen registrando más de 1.680 variaciones significativas en precios de productos de consumo masivo como el azúcar, el jabón, la leche, el aceite y la cebolla. La entidad recomendó además buscar productos sustitutos al arroz y al huevo para contrarrestar los altos precios.
Lo importante es que esas variaciones atípicas por estar por fuera de esa desviación estándar están concentradas en productos que mencionamos a lo largo de nuestra presentación. Tras detectar estas alzas exageradas en algunos productos de consumo masivo, el DANE reportará los casos ante la Superintendencia de Industria y Comercio para investigaciones sobre posibles casos de especulación. En la primera semana de la reactivación gradual de la industria retomaron sus actividades 45.000 empresas. Así lo dijo el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo. En su primer balance de la semana de la reapertura de la productividad, el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, aseguró esta noche que respetando los protocolos de bioseguridad y con el buen comportamiento de los trabajadores, se han superado las expectativas de la reactivación. Habíamos dicho, presidente, hace un par de días que iban a ser 13.000 empresas para el cierre de esta semana. Ya son 23.000 de ellas. Sumadas a las empresas de industria que habíamos autorizado en semanas anteriores, se trata entonces de 45.000 empresas que han validado sus protocolos de bioseguridad. El ministro Restrepo señaló que con los alcaldes municipales se hará un seguimiento semanal del comportamiento de las empresas que se reactivaron. La empresa, por tercer día consecutivo, la ministra de Minas reiteró que no hay peligro de un racionamiento de energía. Sin embargo, dijo que esto sí podría ocurrir al inicio del próximo año si no se toman medidas desde ya. Durante una sesión virtual en la Comisión Primera de la Cámara, la ministra de Minas, María Fernanda Suárez, aseguró que no hay ningún riesgo de racionamiento en este 2020. No hay en este momento un riesgo inminente de que vaya a haber un racionamiento. Sí tenemos una situación y es que los embalses están en el mínimo nivel de los últimos 20 años. Estamos hoy en 32.5%. La ministra advirtió que se deben tomar todas las medidas para minimizar el riesgo de racionamiento para el próximo año. Tenemos que prevenir que ese riesgo no vaya a ocurrir en los primeros meses del año 2021 y que si no vemos que el mercado de manera natural empieza a guardar ese agua, lo que nosotros vamos a tener que hacer desde la CREC es intervenir el mercado para que los colombianos no vayan a tener ese riesgo de un racionamiento. El IDEAM ha advertido que no habrá una buena temporada de lluvias en el segundo semestre del año. ProColombia concretó 45 nuevos proyectos de inversión extranjera directa. Los 45 proyectos de inversión extranjera concretados por ProColombia generarán más de 17.000 nuevos empleos en el país y representarán ingresos por 1.477 millones de dólares inicialmente. La inversión que llegará de Estados Unidos y Europa se concentrará en trabajos de energías renovables, tecnología e industria farmacéutica. Se destaca el apetito inversionista. Los negocios siguen adelante y gracias a la tecnología y a las herramientas virtuales, la promoción para la atracción de inversión hacia Colombia continúa sin parar. Se destaca la entrada de proyectos en medio de la crisis mundial. La empresa Alpina tiene en marcha una gran operación de abastecimiento a nivel nacional para hacerle frente a la actual coyuntura y está realizando aportes a los programas y campañas de atención para la población vulnerable. Alpina, una compañía que está comprometida por Colombia. Con una gran operación de abastecimiento de producto a nivel nacional y la donación de 3.500 millones de pesos a la Universidad El Rosario para la realización de pruebas de la COVID-19, Alpina está afrontando la situación actual de crisis general por el coronavirus. De la mano de socios, proveedores y sus casi 6.000 colaboradores, Alpina ha estructurado dos frentes de asistencia social, uno en salud y el otro para alimentación. Con los ganaderos, la empresa se ha unido a los programas de la primera dama de la Nación, María Juliana Ruiz, y de la Fundación Solidaridad por Colombia. Por cada peso donado por los ganaderos, Alpina dona otro peso. Por si fuera poco, Alpina contribuye constantemente con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, donando productos de alto valor nutricional. Solo en el último mes se entregaron 140.000 kilos de alimentos. Adicional a esto, la compañía hace parte del plan especial Somos Más País, liderado por la ANDI para apoyar a la población vulnerable. A todo se suma la entrega de refrigerios para la fuerza pública y habitantes de los municipios donde Alpina opera con plantas y centros de distribución, como por ejemplo Sopó en Cundinamarca, donde se suministraron 9.000 bolsas de leche en Semana Santa. En general, en Colombia se estima que las 39.000 empresas de la industria de alimentos generan 260.000 empleos.
Y el índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia pagó 0,29% a 1.052 puntos. La acción preferencial de Avianca fue la que más subió con una valorización de 27,33% a 191 pesos. La acción de Canacol Energy fue la que más cayó con una pérdida de 4,08% a 9.400 pesos. La acción más negociada fue la de preferencial Grupo Aval al movilizar más de 20.000 millones de pesos. El dólar cerró a la alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.947 pesos con 79 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.320 pesos y la venden en 3.450 pesos. Un euro cuesta 4.259 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 4 centavos. El azúcar se transó en 10,46 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $27 con 66 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $31 con 51 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.930 pesos. El coronavirus ya deja más de 300.000 muertos y 4,4 millones de contagiados en el mundo. El epicentro de la pandemia se concentra en las Américas, donde Brasil es el foco del virus. La implacable expansión de la pandemia del coronavirus rompió una nueva barrera y según las más recientes cifras actualizadas de la Universidad Johns Hopkins, en el mundo ya se registran más de 300.000 muertes y 4,4 millones de contagios. La región de las Américas es el epicentro de la pandemia con Estados Unidos como el peor caso en el norte, mientras Brasil es el foco rojo latinoamericano al rozar los 14.000 fallecidos y superar los 200.000 infectados, una cifra que posiciona al gigante suramericano como la sexta nación con la peor infección en todo el mundo. Sin embargo, el presidente brasileño Jair Bolsonaro insiste en subestimar la pandemia y en su errática gestión de la crisis, rechazando cualquier medida de confinamiento, pidió a los empresarios jugar pesado contra gobernantes para reabrir el comercio a toda costa. El ultraderechista también se encuentra en el ojo del huracán después de que se conoció que en las pruebas que se realizó para descartar que estuviera infectado con el COVID-19, utilizó varios seudónimos para ocultar su identidad, aunque en todos los test aparecía su cédula y número de registro fiscal. En Europa, Italia tuvo un repunte en el número de fallecidos, superó los 200 decesos diarios. Entre tanto, Francia impuso una cuarentena de 14 días a los viajeros españoles en respuesta al aislamiento decretado en ese mismo sentido por España. Varios países europeos experimentaron un aumento en la fatalidad del coronavirus en su territorio, mientras aumentan los temores por una segunda ola de infección en el viejo continente, cuando la mayoría de naciones empezaron a levantar el confinamiento. Italia, que por 5 días consecutivos había registrado menos de 200 muertos en las últimas 24 horas, experimentó un repunte y confirmó 262 decesos diarios que elevaron el total a 31.368 víctimas fatales. España también sufrió una subida de la mortalidad y la policía tuvo que reprimir una protesta en el centro de Madrid, donde decenas de personas han salido durante 5 jornadas para protestar en contra del gobierno de Pedro Sánchez. Francia, por su parte, impuso una cuarentena de 14 días a los viajeros españoles en respuesta a la medida decretada por España, mientras el Reino Unido sumó más de 3.500 nuevos contagios en un solo día. Rick Bright, científico despedido por la Casa Blanca, advirtió que Estados Unidos no tiene un plan contra el coronavirus. El gigante norteamericano ya tiene más de 1,4 millones de personas contagiadas y más de 85.600 muertes. El doctor Rick Bright, destituido el mes pasado como máximo responsable del organismo encargado del desarrollo de un remedio inmunológico para el COVID-19, afirmó que Estados Unidos sufrirá escasez de vacunas. There's no one company that can produce enough for our country or for the world. It's going to be limited supplies. We need to have a strategy and plan in place now. Bright agregó que la nación se enfrenta a su invierno más oscuro, sin liderazgo y sin un plan maestro para responder al virus. Without better planning, 2020 could be the darkest winter in modern history. Basada en estudios científicos que indican que los mayores riesgos con el coronavirus vienen de los contactos sostenidos y cercanos, y no de las interacciones casuales y cortas. 2 investigaciones distintas confirmaron que los perros y los gatos pueden contagiarse con coronavirus. El estudio señala, además,
que los felinos podrían transmitir la enfermedad entre su especie, pero advierten que la posibilidad de que el COVID-19 se transmita de las mascotas a los humanos es muy baja. El gobierno francés llamó la atención de la farmacéutica francesa Sanofi, pues esta dijo hoy que cuando desarrolle la vacuna dará prioridad a Estados Unidos para su distribución, ya que es el gobierno de ese país el que más ha aportado recursos para desarrollarla. Entre tanto, la Agencia Europea de Medicamentos afirmó que la vacuna para combatir la pandemia estaría lista en un año. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que podría cortar relaciones con China debido a la crisis desatada por la pandemia del coronavirus. Trump dijo estar muy decepcionado y agregó que no quiere hablar con su homólogo chino Xi Jinping. La Casa Blanca prepara una ley para imponer sanciones al gigante asiático si este no rinde cuentas sobre el origen de la pandemia.